Debate mucho, 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 y eso está bien, pero pues uno no puede quedarse en el debate siempre. Entonces, vamos a avanzar con esto. ¿Qué es el gasto público? A medida que voy avanzando en la presentación, ustedes irán compartiendo lo que hicieron. Entonces, el gasto público es la manera como esos ingresos que nosotros vimos que se recaudaban a través de los impuestos, es necesario que se devuelvan a la sociedad a través de la inversión social. Es básicamente la filosofía del gasto público. Es una manera de hacer una redistribución equitativa de la riqueza. Entonces, por eso se menciona aquí, en este tratado de Hacienda Pública, que el gasto público es la inversión de los ingresos de las entidades políticas en la satisfacción de las necesidades públicas. ¿Cómo se clasifican los gastos? Entonces, un primer bloque se conoce como los gastos de funcionamiento. Aquí vamos a ver las triadas, es decir, grupos de a tres. Entonces, los gastos de funcionamiento son aquellas apropiaciones o conceptos de gasto necesarios para el normal desarrollo de la entidad. Entonces, cualquier entidad pública o privada, por lo regular, necesita tres elementos básicos de insumos. Uno, las personas. Dos, los materiales o bienes. Y tres, los servicios. ¿Cierto? Papelería, combustible, dotación, todos esos son materiales, bienes tangibles. Pero también se requieren servicios o bienes intangibles, el servicio de internet, los servicios públicos, el tema de la vigilancia, la cafetería, que son cosas que se subcontratan, la mensajería. Aseo. Aseo, correcto, todos esos elementos. Bueno, entonces, este gran bloque de funcionamiento tiene una primera clasificación que se denomina gastos de personal. Y los gastos de personal son esos recursos que se requieren para el pago de personal vinculado a través de un contrato laboral o a través de un contrato de prestación de servicios. A través de esas dos modalidades, de esos dos mecanismos, es que se hace la vinculación del personal que funciona en la entidad. Ahora bien, ese gasto de personal, a su vez, se subdivide en un primer grupo que se conoce como servicios personales asociados a la nómina o gastos de personal directo. Se menciona gastos de personal directo porque son aquellas personas que están vinculadas a través de un contrato laboral. Es decir, hay una vinculación laboral directa con la entidad. Entonces, en estos grupos es donde se paga el tema de vacaciones, de sueldo, horas extras, primas legales, extralegales, intereses a la cesantía, bonificaciones, es decir, todos aquellos pagos, todos aquellos dineros que recibe un trabajador producto del contrato laboral. O en otras palabras, son todos aquellos pagos que hace la entidad a los trabajadores producto de esa vinculación laboral. ¿Alguna duda con esta primera parte? Bueno, veo que no. Ahorita no, ahorita no. Listo. ¿Qué otro grupo hay? Los indirectos, es decir, aquellas personas que trabajan para la entidad, pero que no tienen una vinculación laboral. Entonces, la ley laboral, la normatividad laboral, plantea que se puede contratar ese tipo de personas siempre y cuando eso sea de manera ocasional, es decir, no permanente.
y que sea para prestar unos servicios temporales, es decir, es algo eventual y temporal. No debería ser para el desarrollo misional de la entidad. ¿Cómo se pueden contratar entonces esas personas de manera indirecta o por prestación de servicios? Si la persona que voy a contratar por prestación de servicios es un profesional, entonces hablamos de honorarios. Siempre hablamos de honorarios cuando quien estoy contratando posee un título profesional. Hablamos de contratación de prestación de servicios para aquellas personas que no son profesionales, tecnólogos, técnicos, bachilleres, como servicios técnicos. Son los dos niveles en los cuales yo puedo contratar a una persona a través de prestación de servicios. Un tercer grupo que entra aquí es la remuneración de los aprendices, bien sea del SENA o bien sea aprendices universitarios. De estos dos grupos, por lo regular, los únicos que son ocasionales y temporales son los del SENA y los universitarios, porque tenemos personas que trabajan por prestación de servicios a través de un pago de honorarios que llevan 10, 15, 20 años en una entidad y personas a través de remuneración de servicios técnicos que llevan igual cantidad de tiempo. Cada vez la normatividad lo que trata es de blindar a las personas para que estos servicios personales indirectos no se conviertan en una manera de obviar o evitar una contratación directa a través de un contrato laboral. ¿Hay preguntas sobre este punto? Sí, Profe, una pregunta. el honorario. Y como no tengo el celular, no puedo ver quién levanta la mano, pero entonces venga, hagamos algo aquí. Levanten la mano y les doy dando la palabra, por favor. Emilio. Sí, profe, ahí cuando usted se refiere a los temporales, también pueden ser los que, como su nombre le dice, temporal, el que reemplaza a una persona en las vacaciones, a un funcionario en las vacaciones, y entonces contratan a esa persona para que lo supla mientras las vacaciones se da de esa persona pues, que salió. Ese es un contrato que realiza esa persona de forma temporal en la empresa. ¿Sí? ¿Estoy en lo cierto? Sí, pero no, que no, que no. Te explico por qué. Si usted contrata a alguien de planta para que reemplace a alguien de planta, esa persona sería un contratista a término fijo, un contrato a término fijo. Pero es un No, me contrato refiero temporal. a otra persona afuera, profe. Otro No, por eso te otro digo, profesional puede ser. eso te digo. Si tú Exacto, vas otro a profesional que va. reemplazar a alguien de planta, tú puedes hacer un contrato a término fijo por ese lapso de tiempo, pero esa persona mientras hace el reemplazo gozará de todos los privilegios de un contrato laboral. Obviamente, Profe, escúchame, ¿qué es lo que debería hacer la empresa? Contratar a alguien porque está reemplazando a alguien de planta. Pues deberías de contratar a alguien a través de un contrato laboral por el tiempo de la vacancia, es lo que debería hacerse. Pero usualmente lo que hacen es que contratan a una persona por prestación de servicios, por lo tanto, lo que tú estás ejemplificando es totalmente válido. ¿Quién más iba a hablar? profe, cuando habla de temporales es cuando por ejemplo, una empresa tercera, un ejemplo, que venga a cumplir un servicio de empresa, por ejemplo, pintar toda la empresa, hacer el mantenimiento a la empresa, eso es lo que habla de temporales, ¿no? No, no, ojo. No es lo mismo que yo contrate a Dayan por prestación de servicios. A Dayan yo lo contrato como PS para que preste un servicio. Estoy contratando a Dayan. Eso es diferente a que yo contrate una empresa temporal para que me preste el servicio de vigilancia. Y entonces esa empresa de vigilancia lo que hace es que subcontrata, por ejemplo, a Dayan. ¿Sí ves?
En el caso inicial, Dayan es el que tiene la vinculación directa con la entidad. En este caso de acá, en la empresa temporal es la persona jurídica o la empresa temporal la que tiene la vinculación con la entidad. Dayan en este caso de acá no tiene ninguna relación con la entidad. Entonces, una cosa es contratar servicios que son no misionales, como la vigilancia, como el aseo, como contratar, por ejemplo, servicios de transporte que me incluyan el chofer. Eso es una cosa diferente porque estás contratando una persona jurídica, estás contratando un servicio. Acá estás contratando a una persona. ¿Es más claro? Profe, un ejemplo podría ser en el CISBEN, que cuando están en la época del censo, contratan a ciertas personas para que les preste el servicio de encuestadoras, bien sea por un determinado de un año o algo así. Ahí cabería el ejemplo. Porque están contratando no otra empresa, sino que están contratando directamente a la persona. Ah, bueno. Ahí la diferencia es cuando hay una intervención de alguna otra empresa, es decir, que no es natural. ¿Ya? Si en la institución gubernamental, por ejemplo, van a asignarle un contrato a una persona X que va a hacer un trabajo, por decir, de 2 meses, pues yo creo, pues, por lo que estoy entendiendo, ahí no sería temporal. Si, por ejemplo, esa persona que va a hacer el trabajo X va a depender de una empresa o una cooperativa, llamémosla así, ahí sí yo creo que, según lo que entendí, ¿no? O estoy errado, profe. Estás un poquito confusionado. Simplemente, servicios personales indirectos cuando contrato a un fulano, una persona. Contrato a un fulano directamente. Esta empresa con este señor que tiene un número de cédula, lo contraté a él. Porque yo puedo contratar, por ejemplo, yo puedo contratar una empresa de mensajería y que pone unos mensajeros a mi disposición. Esto no es un gasto de personal. Esto no es un gasto de personal. Estoy contratando un servicio. Por eso esto no es un gasto de personal. Esto es en este caso sí. Porque contraté a Julano de tal para que me preste un servicio él. Más adelante van a entender un poquito más la diferencia entre uno y otro. Sencillamente ustedes saben de que las entidades, las alcaldías, las empresas públicas contratan personas a través de prestación de servicios para que hagan inclusive labores misionales, que no debería ser así. El tercer grupo en el que se dividen los gastos de personal, que ya vimos que gastos directos cuando la persona que está vinculada tiene un contrato laboral, y indirecto cuando la persona tiene un contrato de prestación de servicios. ¿Sí? Esas dos cosas yo creo que están claras. Ahora, hay un tercer grupo que son contribuciones inherentes a la nómina. Es decir, son sobrepagos que hay que hacer producto del contrato laboral. ¿Sí? Estos sobrepagos se originan por un contrato laboral, pero el destinatario de ese dinero no es el trabajador. Por ejemplo, los parafiscales. Si hay un contrato laboral, pues esa entidad tendrá que hacer un pago de esos parafiscales, pero ese dinero no le llega al trabajador. Por ejemplo, producto del contrato laboral, el empleador tiene que aportar, creo que es el 8% para el tema de salud, porque el trabajador aporta el 4%. Pues claro, ese 8% del pago de la EPS que hace el empleador es producto del contrato laboral, pero esa plata no la recibe el trabajador, eso se va para la EPS. Entonces, esas contribuciones inherentes a la nómina son esos costos o esos gastos que se producen producto de un contrato laboral, pero que el destinatario no es el trabajador.
¿Preguntas? ¿Aló, profe? Sí. Sí, habla Manuel Exacto, Antonio. solo por contratarlo digamos- genera un solo costo a la institución. No, pues eso es lo que tiene la regulación. Los que hayan trabajado, pues se darán cuenta de que ustedes, si tienen un contrato laboral, pues ahí le van a descontar. Ahí la empresa tiene que pagar el SENA, bienestar familiar, tiene que pagar las cajas de compensación y tiene que hacer un aporte de salud. Esos son los pagos producto de un contrato laboral que no recibe el trabajador. Profe, Sí. habla Manuel. Sí, señor, eso Manuel. es lo para la fiscal hay que pagarlo al sistema, el 12.8.5 en salud. Bueno, Ajá. digamos, cuando hablamos hace un rato, digamos, que contratan esta entidad de gobierno a una persona para ejercer una labor técnica y, digamos, una persona para suplir unas vacaciones. O sea, mirando porque eso se da mucho acá, contratan a alguien para suplir unas vacaciones a una persona que está en su cargo en posesión. Esa persona no debe ingresar por prestación de servicio, porque él va a cumplir unas funciones misionales directamente de la entidad. Entonces, ¿qué pasa, señor? Que totalmente de acuerdo. Eso, así es como debería hacerse. Eso. ¿Y qué ocurriría allí llegando a ocurrir, digamos, algo a esa persona? Un ejemplo, que esa persona por XY no esté pagando su seguridad social, que esté en mora, mirando que la entidad de gobierno es quien debe suplir eso. Y entonces otra cosa, profesor, mirando también eso, porque incluso por ahí mira que hay algo que están trabajando, esas personas que tienen contrato de prestación de servicio, que cumplen horario, tienen, digamos, tienen subordinaciones, porque el contrato de prestación de servicios, si viene mal, si no estoy no tengo mal el concepto, usted me lo aclara. Prestación de servicio, usted no tiene que cumplir un horario específico o realizar informes. ¿Qué ocurre allí cuando, digamos, eso se empieza a generar y ya es repetitivo de años a años con la entidad de gobierno? ¿Qué puede pasar a futuro? Esa es una pregunta para una clase de legislación laboral y desafortunadamente esta es de presupuesto y de tema de gerencia de recursos financieros. Bueno. Se puede convertir en contrato de realidad. Bueno, ahí, lo que pasa es que nos meteríamos en una discusión que no es la de la materia. Pero sí, bueno, sí, profe. Y entonces, mirando lo que estamos de acuerdo con la otra, entonces, ¿qué pasa allí si, por ejemplo, a esa persona que, digamos, contrató a esa persona para suplir esas vacaciones y llega a tener una visita, mirando que ese contrato está mal enfocado, tendría una repercusión, ¿cierto? Pues teóricamente sí, pero pues, como te digo, ya nos metemos a un tema que es de derecho laboral. Y yo no soy abogado, yo soy un financiero, entonces pecaría yo en emitirte un concepto en algo en lo que no soy experto. Cierto, profe. Simplemente puedo decirte que en términos presupuestales, el deber ser, porque ya no nos estamos metiendo en temas de supuestos, sino lo que dice la norma presupuestal. Si usted va a contratar a una persona para algo misional, usted debe hacerlo a través de un contrato laboral de manera directa. Si usted va a contratar algo que va a ser temporal y ocasional, usted puede contratarlo a través de prestación de servicios, o si es un aprendiz universitario, usted lo debe contratar a través de modalidad también de un contrato de aprendizaje. Exactamente. Así como, qué pena, profe, así como usted decía hace un rato y decía la compañera acerca de los del DANE, porque los del DANE, claro, como son, digamos, ocasionales, que ellos, digamos, hacen ese proceso de hacer las encuestas para realmente mirar cómo está. Y mire como el riesgo que ellos están colocando, o sea, la entidad coloca el riesgo, ellos aseguran, mire, aseguran al, digámoslo así, al contratista en la ARL. Y le dicen, usted listo, eso es contrato de prestación de servicio, usted entréguenme salud y pensión, yo asumo mi ARL. Sí, de acuerdo con eso, pues te digo, ya volvemos y nos metemos en temas
en temas laborales que no es el asunto, y eso se presta pues para una discusión, y aquí nos puede coger las 9 de la noche y no avanzamos. Entonces, por eso no me quiero meter a dar una opinión frente a esos temas. Simplemente vuelvo y aclaro. Desde el punto de vista de la gerencia de los recursos financieros, usted cuando maneja el presupuesto sabe que los gastos de funcionamiento tienen una primera clasificación, que son los gastos de personal, que estos gastos de personal, si la persona está vinculada a través de un contrato laboral, se clasificará como gastos asociados a la nómina. Si esa persona la vincula a la entidad a través de un contrato de prestación de servicios, pues será un gasto de personal indirecto, y todos aquellos pagos producto de un contrato laboral que no reciba el trabajador se consideran como contribuciones inherentes a la nómina. Cuando hay situaciones diferentes, el área de presupuesto lo que hace es que hace la consulta con la dirección jurídica para que dirima todos esos temas pues, de los que estamos hablando ahora. ¿Cómo más se dividen entonces los gastos de funcionamiento? Estos gastos de funcionamiento que ya vimos que se dividen en gastos de personal, que pueden ser directos, que pueden ser indirectos y que son contribuciones. Ahora, estos gastos generales se clasifican en 3 grandes grupos, ¿cierto? La adquisición de bienes físicos, tangibles, la adquisición de servicios, entonces, mensajería, vigilancia, aseo, cafetería, el tema de internet, el tema de leasing de computadores, toda esa cantidad de servicios es otro grupo, y el tercer grupo es el de impuestos, multas y tasas. Estos son los 3 grandes grupos en los que se clasifican los gastos generales. Entonces, el primer grupo, adquisición de bienes, pues involucra todos aquellos elementos que tienen unas características físicas, que se pueden tocar, que tienen un peso, un tamaño, una forma, un olor, un sabor. Eso se llaman bienes. Por ejemplo, el combustible, materiales, compra de equipos, papelería, materiales y suministros, repuesto de vehículos, entrarían como adquisición de bienes. El tema de adquisición de servicios, pues es todo aquello que se contrata, puede ser con personas jurídicas o naturales, y que son requeridas para el normal desarrollo de la entidad. Entonces, los servicios de mantenimiento, el tema de los arrendamientos, el tema de viáticos, servicios públicos, vigilancia, aseo, capacitación, gastos legales, seguros, publicaciones, toda esa cantidad de servicios van por allí. Y el tercer elemento es el de impuestos, multas y tasas. Obviamente los entes territoriales no pagan impuestos, pero un ente territorial sí puede sufrir una multa o puede pagar una tasa, si es del caso. Ahora, si es una EIC, una empresa industrial y comercial a la cual le rige este mismo clasificación de los gastos, o una empresa social del Estado, pues ellos sí serán sujetos de, por ejemplo, industria y comercio para el caso de EMCALI, de la industria de licores del Valle, de la beneficencia del Valle, ese tipo de entidades, de los hospitales. Ellos pagarán impuesto de industria y comercio, el impuesto de renta, impuesto de patrimonio, impuesto predial, todo ese tipo de tributos que deben pagar las entidades. Entonces, reiterando, los gastos de personal se clasifican en directos. Si es una persona que tiene un contrato laboral, se clasifican indirectos si está por prestación de servicios. Se clasifica en contribuciones, que son esos pagos productos del contrato laboral. Y en gastos generales también tenemos 3: adquisición de bienes, adquisición de servicios, impuestos, tasas y multas. ¿Hay alguna pregunta en el tema de los gastos generales? Profe, yo casi no entendí el impuesto de tasas, esa parte no, casi no. Los impuestos y tasas son todos aquellos pagos que se hacen. Por ejemplo, a EMCALI la sancionaron, le pusieron una multa porque estaba mandando el agua al río Cauca. Eso es una multa. Entonces ese pago entraría por allí. Impuestos. EMCALI tiene que pagar el impuesto de industria y comercio, que eso está en el estatuto tributario. Eso va allí. Tasas. Por ejemplo,
hay una tasa que se llama el alumbrado público. Ese es un impuesto que se paga por allí. Listo, profe. Tercer grupo de los de las transferencias. ¿Qué son las transferencias? Son recursos que se transfieren a entidades públicas nacionales con fundamento en un mandato legal y que se pagan sin ninguna contraprestación. Se pagan porque la ley lo dice y punto. Esas son las transferencias. Esas transferencias las hay de 3 tipos. Primer tipo, transferencias al sector público. Hay unas entidades que se encargan de la regulación de todos los sectores. Usted ve que hay Superintendencia de Servicios Públicos, Superintendencia Financiera, Superintendencia de Salud, Superintendencia de Notaría y Registro. Todas aquellas entidades que son vigiladas por una superintendencia tienen que transferir recursos para el sostenimiento de la misma superintendencia. Voy a dar un ejemplo. La Superservicios vigila todas las empresas de servicios públicos domiciliarios. Ahí está EMCALI, está EPM. Entonces, de los ingresos que estas empresas recaudan, hay una ley, una norma que establece que un porcentaje de esos ingresos, todas las empresas de servicios públicos tienen que mandarle a la superintendencia como una transferencia. Por ejemplo, la Superintendencia de Salud vigila todas las entidades que tienen que ver con salud. Entonces, esos que son vigilados por la Supersalud, de sus ingresos tienen que destinar un porcentaje para transferirse a la superintendencia. Básicamente que estos señores de acá, que son los vigilados, son los que sostienen la empresa que los vigila. Ese es como el mecanismo. Entonces, se llama transferencia al sector público. ¿Y por qué? ¿Qué recibe EPM en Cali de la Superservicios? Pues problemas, chicharrones. Pero realmente lo que establece la norma es de que nosotros como empresa de servicios públicos tenemos que ayudar a sostener a esa entidad. También están comisiones. Hay una comisión de regulación de energía que se llama la CREC. Esta entidad regula las tarifas de energía. Y entonces las empresas de energía tienen que, de sus recursos, destinar una plata para sostener la CREC. Hay una entidad que se llama la CRA. Comisión de Regulación de Acueducto y Alcantarillado. Las empresas de acueducto tienen que. Está la CRT, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Y esas empresas vigiladas tienen que transferir plata para ayudar a sostener esto. Entonces esas son las transferencias al sector público. Profe, tengo una pregunta, disculpe. Sí. Lo que pasa es que usted habló de la superintendencia, pero me abarca una duda. La superintendencia es una entidad que prácticamente hace un control, hace control y vigilancia. ¿Es así? Sí, sí, de acuerdo. Y yo lo que quiero darme cuenta es si es que esa dependencia tiene varias subdependencias o ella directamente controla lo que es o su labor es servicio y vigilancia. ¿Es solamente ella o hay otras subdivisiones de ella misma para controlar otras entidades? Esa es mi pregunta. Sí, pues dependiendo de la estructura organizacional que tenga cada superintendencia, pues así está distribuida organizacionalmente para distribuir las funciones, valga la redundancia, en los actores a los que ella vigila. Lo que pasa es de que en ese tema, por ejemplo, de servicios públicos es complicado porque está la superintendencia, que es la que vela porque las empresas presten un buen servicio. Por eso las personas, cualquier ciudadano puede acudir a la superintendencia y reclamar de que no le están prestando un buen servicio. Diferente a las comisiones de regulación, que ellos regulan en la tarifa y vigilan es para que las empresas no cobren un precio que sea el no indicado y el no aprobado para tal fin. Entonces son dos elementos diferentes. Ok, profe. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿De a dónde? ¿Por qué proviene mi pregunta?
porque da la casualidad que nosotros venimos saliendo de una situación bastante compleja, que es el tema del COVID-19, y a raíz de eso hubo una alteración de todo ámbito, ¿sí? Político, social, cultural, religioso, todo. Afectó todo el tema del COVID. Y una de las cosas que más prácticamente, digamos, perjudicó a la población o a la sociedad fue el tema de la alteración de los servicios y la canasta familiar. Entonces, en este caso, miramos que lo que prácticamente la canasta familiar, lo que son los huevos, carne y algunas hortalizas, estaban elevadísimos. Salimos de esa situación y podemos observar de que algunos artículos de la canasta familiar volvieron a la normalidad, pero otros persisten. Ese en el tema de lo que yo le estaba hablando de la, ¿cómo es que se llama? Esta de bienes y servicios. Y la otra que usted estaba explicando, que era en el tema de las entidades prestadoras de servicios, tales como energía, telefonía y otros. Y resulta que todavía hay problemas. Entonces, no sé si es que las entidades en términos general no hacen su trabajo, o no sé por qué razón, pero acá en Buenaventura hay cosas que, tras de que acá la vida es bien complicada y es bastante caro vivir acá. Y aparte de eso, imagínense, un huevo acá vale 500 y 600 pesos. En las partes donde nosotros directamente consideramos de que está más barato está a 500. En otras partes vale 600. La carne, uno para comerse una librita de carne es un problema porque está en como a 15.000 pesos la librita de carne. Yo te entiendo. Total, no se puede, no me ría, profe, en serio. Te vuelvo y te entonces, digo, preocupante la situación. No, yo te entiendo y me parece que es muy porque bueno. Las entidades que tienen que hacer ese control y vigilancia no lo hacen, y entonces, en este caso, las que vigilan, las entidades que vigilan y que hacen el control, no regulan, no hacen eso. Entonces, eso me preocupa y por eso estoy haciendo la pregunta, profe. Si son la misma o cada una cumple una función. Vuelvo y te digo, te estoy explicando desde que a nivel presupuestal, las entidades que son vigiladas dentro de sus gastos tienen que apartar unos recursos. Ya tú me preguntas por el esquema de operación, pues desafortunadamente ese no es el tema de esta asignatura. Es decir, no podría decirte si la Superintendencia de Servicios Públicos hace o no un trabajo, porque pues no es mi resorte. El problema de este tema presupuestal es de que se presta para muchas cosas, pero sino cuando nos metamos, por ejemplo, nos pasamos por el tema laboral, entonces hay unos interrogantes laborales pues que no soy experto en eso. No entiendo, profe. Profe, yo eso lo entiendo, sino que le estoy haciendo un comentario, el motivo y la razón por qué yo me estoy haciendo la pregunta y le hago la pregunta, porque lo que yo quería darme cuenta, si en el tema de la superintendencia, yo sé que ella hace control y vigilancia a algunas entidades o algunos negocios que alteran el precio de los productos. Eso yo lo sé. Entonces, la otra entidad, también yo quería darme cuenta, porque nosotros, y por eso lo estoy diciendo, porque tenemos un problema acá que no se soluciona porque esas entidades no hacen eso. Yo no le estoy diciendo que usted tiene que explicarme, sino que la función de ellas cuál es y cuándo es que directamente ellas entran a funcionar o dejan de funcionar. Esa es mi inquietud. No es de que pronto cómo lo hacen. No es eso. ¿Sí? Pero ya usted me dio la respuesta. No tengo ese conocimiento. ¿Para qué te voy a engañar ahí en eso? No, profe. La respuesta que me dio es, porque es que yo lo que quería darme cuenta era si esa entidad era una sola, ¿sí? O si de esa entidad se desprendían otras entidades que hacen el mismo procedimiento, que es hacer seguimiento, control y vigilancia. Pero ya me di cuenta que ella hace su trabajo y punto. ¿Sí? De la forma como yo le pregunté y como le entendí, ya entendí que ella se dedica a eso, control y vigilancia, ya. Listo, vale. Sáquela. Gracias, profe, por la respuesta y la explicación. El otro grupo en el que se clasifican estas transferencias son las transferencias de previsión y seguridad social, que
también son producto de un contrato laboral y que no recibe el trabajador. Por ejemplo, las cesantías que van y que son transferidas a los fondos de cesantías o la plata que son enviadas a los fondos de pensiones. Entonces, ¿nosotros qué vimos? Nosotros vimos que producto de un contrato laboral hay unos recursos que llegan al trabajador y esos son los gastos de personal directos, ¿cierto? Gastos de personal directos. Pero también, producto del contrato laboral, hay una cosa que se llaman contribuciones, ¿cierto? Donde están los parafiscales, el SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las cajas de compensación familiar. Y también, producto de ese otro, de ese contrato laboral, están las transferencias de seguridad social. Entonces uno diría, ¿y por qué si estas transferencias que son producto de un contrato laboral no están también en contribuciones? Pues muy sencillo. Pregunto, ¿las cesantías que se van a los fondos de cesantías, esa plata de quién es? Del trabajador, profe. Perfecto. El trabajador. El trabajador. La plata que se transfiere para pensiones, ¿esa plata de quién es? Trabajador. Trabajador. Trabajador, ¿cierto? ¿Y la plata que se manda para el SENA es del trabajador? Claro, la contribución para que los atiendan, profe. Esa no es de esa, pero, o sea, esa, como decía don Jimmy, esa no es del trabajador. Exacto. Pues luego ella, digamos, se envía, por ejemplo, la del SENA, para suplir esa entidad y que pueda educar a las poblaciones. Y ya lo de las cajas de compensación tampoco es para el trabajador, sino que luego va a tener, digamos, un disfrute en el subsidio económico de su grupo familiar si tienen la edad requerida y los destinos de recreación. Claro. Estas tres entidades, obviamente, ellas prestan un servicio a la población. Este señor puede ir al fondo de cesantías y reclamar su plata. Usted no puede ir al SENA a reclamar su plata, ni a Bienestar Familiar, ni a las cajas de compensación. Entonces, por eso estas transferencias están separadas aparte. Porque sí, son producto de un contrato laboral, solo que estos recursos sí son propiedad del trabajador. No están en los gastos de personal directos por cuanto el dinero no lo recibe el trabajador, se le transfiere a otra entidad. Como para atender en claro por qué hay contribuciones, por qué transferencias de seguridad social y lo que son los gastos de personal directo. Un tercer grupo se llama otras transferencias. Y entonces voy a explicar aquí. Nosotros vimos de que en gastos de personal, cuando yo contrataba a una persona, y yo podía contratar a esta persona bien fuera de manera directa, de manera indirecta a través de un contrato de prestación de servicios o a través de un contrato de aprendizaje. Básicamente eso era. En generales, yo podía contratar para que me adquirieran o me suministraran unos bienes o unos servicios o cuando me toca pagar multas, impuestos, ¿cierto? Ok. Y las transferencias que vemos acá. Vamos a ver qué son otras transferencias. Voy a dar un ejemplo. Una persona va caminando por la calle principal de Buenaventura, que hay un hueco, producto de una cámara de alcantarillado que hace falta. Esa persona viene y se va a este hueco, se accidenta. En teoría, Hidropacífico, que en este momento está prestando ese servicio, él es el responsable porque él debía de haber tenido colocada aquí esa tapa. Entonces, este ciudadano lo que hace es que pone una demanda. Demanda Hidropacífico. Pone una demanda, ¿cierto? Y entonces él pone una demanda
a Hidropacífico. Y él dice, mire, mis perjuicios, mis daños y mis lesiones valen 2 millones de pesos. Antes de iniciar cualquier otro trámite, lo que la ley establece es que ellos deben de conversar y tratar de conciliar. Entonces viene todo el acompañamiento de los abogados jurídicos de Hidropacífico y dicen, no, a lo mejor es que le paguemos eso al señor porque ese señor puede valer más. Entonces hay una conciliación y se autoriza, producto de esa conciliación, el pago de los 2 millones. Entonces, ¿este pago que le hacen a este señor es producto de gastos de personal? No, señor. No, profe. No, nada, ¿cierto? No, profe, Sí. y otra No. cosa. No. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Digo, no, y otra cosa. Hidropacífico, supuestamente, no sé si estoy bien, Hidropacífico supuestamente es un operador, o sea que supuestamente Hidropacífico le trasladaría este problema a la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado. Es probable, pero el que está operando es este señor y el que opera es el que tiene la responsabilidad ahí. Entonces, este señor que va a recibir los 2 millones, ¿le suministró algún bien a la entidad? No. ¿Le prestó algún servicio? No. Por eso, otras transferencias son recursos que se le pagan a un tercero y que no es ni gastos de personal, ni gastos generales, ni ninguna de estas opciones. Por eso está en otras transferencias. Ese es en el caso de las conciliaciones. Cuando hay que hacer un pago de conciliaciones, entonces uno se va al presupuesto, a los recursos de funcionamiento, a transferencias y a otras transferencias, y por ese método o por esa línea es que se hacen esos pagos. Siguiente caso. El señor esta vez dice que la demanda no es de 2 millones, sino que él demanda por 10. Se van a la conciliación, Hidropacífico dice no. Yo lo máximo que yo le doy a ustedes 3 millones y no llegan a un acuerdo, es decir, no hay conciliación. Entonces empieza un proceso civil que termina donde un juez. Y entonces el juez consigue, se asesora de un perito para que haga el avalúo y ese perito especial dice, mire, la verdad es que eso vale 2 millones y medio. Entonces el juez emite una sentencia y dice, Hidropacífico, haga el favor y al señor Pepito Pérez lo indemniza por los daños y perjuicios recibidos, y entonces el juez emite una sentencia por 2 millones 500. En este caso, ese pago va por gastos de funcionamiento, por transferencias, otras transferencias, y el rubro se llamará sentencias. Conciliación cuando hay un acuerdo, sentencias cuando hay el dictamen de un juez. Aportes convencionales. Por ejemplo, dentro de la Convención Colectiva de Trabajo se estableció que en Cali debería transferirle al sindicato de trabajadores la suma de 200 millones para arreglar una escuela que tiene el sindicato y es donde capacita a los trabajadores como bachilleres. Pues esos 200 millones no es ni gasto de personal ni ninguna de estas opciones. Entonces, lo que no clasifiquen estas se ubica aquí como otras transferencias. Reitero que son pagos que recibe un tercero producto de un mandato judicial, como es el caso de las sentencias, de un acuerdo a través de conciliaciones o de vínculos que se han dado a través de una convención colectiva de trabajo. Beneficios adicionales, pues, que pueden llegarse a dar. Tenemos entonces que estos... Una pregunta ahí. Sí. O sea, ahí entraría entre la convención colectiva lo que es las primas extralegales y toda esa parte. No. ¿Son otras transferencias? No, eso es gastos de personal. Es que mira aquí, cuando te estoy dando el caso de los... Cuando te estoy dando el caso de los 200 millones para la escuela, ¿eso va para un trabajador? No. No, señor, no. Por eso se utiliza otras transferencias. Bueno,
como les decía, aquí tenemos nosotros triadas: gastos de funcionamiento, gastos de personal, gastos generales, gastos de transferencias. Bueno, voy a explicar algo aquí que es el tema de la ejecución del presupuesto. Entonces, cuando uno descarga el presupuesto, hay un presupuesto inicial, que este es el que se aprueba en octubre, que aprueba el consejo o la asamblea, y es el que sale en el decreto de liquidación de presupuesto. Y este presupuesto definitivo, sí. Te escucho. Sí, profe, ese es el que habla del 10 de octubre, donde empieza que la fecha máxima para entregar los proyectos. Sí. Pero este presupuesto es susceptible que le adicionen recursos, que le resten recursos, que le trasladen recursos. Entonces, el presupuesto real es este de acá, el de enseguida, el que se llama definitivo. Obviamente, de aquí a acá hay unas modificaciones, y esas modificaciones tiene que aprobarlas el Honorable Consejo Distrital de Buenaventura. Entonces, vamos a ver cómo llegamos paso a paso a compromiso, a obligación, hasta llegar al momento del pago. Vamos a poner un ejemplo, que en el presupuesto de funcionamiento se destinaron unos recursos para la compra e instalación de unos aires acondicionados. Entonces, de este presupuesto aprobado, diríamos de que esto va por gastos generales, ¿no? Se elaboró un contrato o se adjudicó un contrato por 100 millones con el compromiso de que se iban a suministrar e instalar 10 aires acondicionados, es decir, de que cada aire acondicionado tendría un costo de 10 millones. Cuando se firma el contrato, pregunto, cuando se firma el contrato por las partes, ¿ya se entregaron los aires? Todavía no. No, profe, apenas se está firmando el contrato. No, Cuando se firma el contrato, ¿ya se hizo algún pago? No, profe. Señor. No. Entonces, No, ¿qué señor. hay? Hay un compromiso, hay un pacto de caballeros donde una parte se compromete a entregar los aires y otra parte se compromete a entregar la plata. ¿Estamos de acuerdo? En un término, en un tiempo definitivo, o sea, ellos pactan el día, no el tiempo. Sí, el tiempo para entrega, listo. Ahora, denme un segundito. Para que no se me... Ahora, llegó el 31 de diciembre. Llegó el 31 de diciembre. Y este señor de los 10 aires alcanzó a instalar 8. Ya esos aires, alguien fue, revisó, están operando y dio, ok, los 8 aires están bien. De ese contrato, ¿él cuánto cumplió ya, el contratista? El 80%. Falta el 80%. ¿Cierto? 80 millones. Pregunto, ¿a ese señor ya hay una obligación de pagarle? Más o menos. Claro, ya instaló 8 aires. Es decir, de que ya hay una obligación porque él ya cumplió, como decía el compañero, el 80% del contrato. Entonces, al 31 de diciembre ya hay una obligación de pagarle 80 millones, que es lo que él ha cumplido. Resulta que como esto se va pagando a medida que van instalando, entonces resulta que al 31 de diciembre, de los 8 aires acondicionados que él instaló, se le pagaron 6. ¿Cierto? Que es el siguiente paso, pagos. Entonces, ¿qué es compromiso? Lo que establece el contrato. ¿Qué es obligación? Obligación es la parte del contrato que un contratista ha cumplido. ¿Qué es pago? El desembolso de dinero que se ha hecho con base en lo que el proveedor ha entregado. Pregunta, ¿este contratista cuánto le falta por entregar en plata? 40. Aquí mira que le está dando 60. O sea, 60 20 millones. porque le da 60. Vuelvo y pregunto, ¿el contratista
¿Cuánto le hace falta para cumplir el contrato? El 20%, el 20%. Todo aire Dos acondicionado. aires. 20 millones. ¿Sí o no? Esto es lo que le falta por cumplir al contratista, 20 millones. Ahora la pregunta, ¿cuánto hace falta por pagarle al contratista? 40 millones. Otros 20 millones. 40 millones. Completando serían 40 millones porque le abonaron. Pregunto, párense en el 31 de diciembre. El 31 de diciembre no entregó 20. Al 31 de diciembre, ¿al cuánto le falta por pagar? 20 millones, profe. Sí, 20. 20 Explícame millones. por qué. La niña, explícame por qué 20. Porque al principio, cuando firmaron el contrato, eran por 10 ventiladores, ¿no? Entonces, pues, bueno, perdón, las 10 aire acondicionado, pero cuando ya llega el 31 de diciembre nos han instalado 8 y el señor le ha pagado 60 millones, queriendo decir que le faltarían 20 millones. Perfecto, eso es. A él no están pendientes por pagarle 40 porque él todavía no ha entregado. Ahí es donde quiero que sean muy sigilosos con la lectura que estamos haciendo. Al 31 de diciembre, al señor le falta por entregar 20 y le falta por pagar 20. Obvio, cuando entregue los 20 que le faltan, pues se le pagarán. Pero al 31 de diciembre lo que le demos es 20, porque el resto él todavía no lo ha hecho al 31 de diciembre. ¿Estamos claros? Sí, profe, más claro, ahí no se puede. ¿Alguien tiene dudas? Bueno, entonces, entendido eso, nos volvemos a... Sí. Disculpe, pero ahí no se nota como un incumplimiento de parte de él porque patamos el 80%, 8 ventiladores, 10, perdón, y él me lleva 8. Bueno, pero entonces yo ya estoy quedando mal porque le estoy pagando nomás 6, 60 o cómo se maneja yo. Porque el pacto fue 10 a 10 para los 100 millones. Entonces, él me entrega 8, de pronto no pudo conseguir los 10 equipos, bueno, qué sé yo. Pero entonces debió la entidad pagarle los 8 instalados. Pero para mí la entidad está quedando mal porque le pagó 6, o sea, 60 millones. Muy buena tu pregunta y hago claridad. El pago depende de lo que haya acordado en el contrato. Vamos a poner un ejemplo. Si el contrato dice, después de instalado al mes le pago. Claro, él entregó los 8, pero los últimos 2 los entregó en diciembre. Y el contrato dice que le pago al mes de que instale. Entonces, ahí no hay, no es de que el 31 de diciembre tengo que pagarle todo lo que le hizo. Eso depende de lo que diga el contrato. Sobre todo en entidades comerciales, muchas veces se maneja pago a 15 días o pago al mes. No, el pago por lo regular no es inmediato. Usted pasa su cuenta de cobro y ¿a cuánto tiempo le pagan? Los que trabajan por prestación de servicios. A la piden y a los 8 días ya. 8 días, 10 días, 15 días, entonces no es inmediato. Entonces, lo que te digo es que no tenemos los suficientes elementos de juicio ahora para indicar si la entidad incumplió o el contratista incumplió. Simplemente lo que quiero es que... Sí, dime. No teníamos claridad porque aquí en el que está aquí ¿Se te apagó el micrófono? Profe. Sí. Hágalo, Jimmy, ahora hago la pregunta, hágalo, Jimmy. Gracias, don Manuel. Bueno, creí, sí, que, bueno, hicimos el contrato, 100 millones por los 10. Señor. No, usted dice creí, usted se está poniendo muy creído. Cuente. Ay, ya, profe. Bueno, o sea, contrato por 100 millones, 10 equipos, 10 aire acondicionado. Entonces, sí. Pero entonces en la escritura del contrato, en la redacción del contrato, debe estar entonces implícito que cuando él me entregue los 10 equipos, le cancelo todo. O también debe estipularse
que cuando él me entregue, le voy a dar los 60 millones según el pacto que nosotros hagamos. Pues es lo que le estoy entendiendo usted, porque ¿por qué le va a dar 60 si por 8? De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Simplemente con esta lámina quiero que entiendan de que, bueno, hay un presupuesto inicial en octubre, que tiene cambios y luego se transforma en un presupuesto definitivo y que de esto yo tengo un compromiso. ¿Qué es un compromiso? Un contrato. Es un acuerdo de caballeros. ¿Cuándo hay una obligación? Cuando el contratista empieza a cumplir el contrato, estoy obligado a pagarle porque él ya cumplió. Y los pagos obedecen pues a lo que él ha cumplido y que no siempre el pago es inmediato. Él me entregó y al otro día le pagué. En el sector público no funciona así. Entonces es eventual y es normal que queden siempre unos rezagos o cuentas por pagar para la vigencia siguiente. Es lo único que quiero que tengamos claro ahora. Creo que hay un tema que tiene que ver con Ley 80 que van a exponer y ahí vamos a explicar algunas causales. Cuando el contratista incumple, entonces que tengo que utilizar la póliza. O si sucede una eventualidad y no se puede cumplir el contrato, ¿qué hago? Son temas que vamos a ver más adelante, sino que no quiero atosigarlos con todo el material de una. ¿Listo?